¿Sabía usted que día a día convivimos con una serie de microorganismos, bacterias, seres invisibles y que están en su hogar, están en su casa? ¿Ha escuchado usted hablar de las muertes por la bacteria Escherichia coli? ¿O de las intoxicaciones alimentarias por salmonela? Microorganismos que están en su casa. Quisimos hacer un viaje microscópico, ir a una casa y mirar qué sucede en el corazón de la casa, la cocina. Quisimos tener una nota y ver qué pasaba en la casa de Nuri. Mire, lo que vamos a hacer hoy es vamos a tomar muestras de su cocina. ¿Usted cocina a diario? Sí, generalmente sí. ¿Sí? Todos los días. ¿Y usted mantiene su cocina limpia? Sí, es lo que intento hacer, limpiarla todos los días. Mire, yo con mi asistente ahora vamos a tomar muestras de su cocina. Bueno, ¿sí? No hay problema. Lo primero que vamos a hacer en esta cocina, que ustedes pueden ver una cocina típica de una casa, ¿cierto?, habitual, es poner una placa que nosotros le llamamos ambiente, donde vamos a dejar una placa, ¿cierto?, abierta. Son dos tipos de agar diferentes, y estas placas abiertas tienen la finalidad de captar lo que está en el ambiente, la espora o alguna bacteria que se encuentre en el ambiente. Vamos a dejar esta placa media hora, ¿ya?, mientras tomamos el resto de las muestras. La siguiente muestra que vamos a tomar es de la boca de la llave típica de una cocina, donde habitualmente uno lava con esta llave, cocina con esta llave. La siguiente muestra que vamos a tomar va a ser del desagüe del lavadero o del lavaplatos. Generalmente uno tira, ¿cierto?, los platos sucios y espera que el agua arrastre un poco la suciedad para posteriormente lavar, y en este desagüe, en la orilla, en la rejilla, quedan restos de alimento, que es obviamente un caldo de cultivo muy rico para que se desarrollen microorganismos, que es lo que vamos a comprobar ahora con esta toma de muestra. Ya, la siguiente muestra que tomaremos ahora nosotros va a ser de la llave misma, de la mariposa, donde uno da el agua o la corta. Entonces vamos a comprobar los microorganismos que se encuentran en esta llave. La muestra siguiente que vamos a tomar es el estiladero corrugado, donde uno habitualmente pone los platos, ¿cierto?, para que se sequen. Aquí vamos a tomar una superficie estandarizada, que es de 5 centímetros cuadrados, y vamos a arrastrar con una tórula estéril todo lo que haya en esta superficie, para posteriormente ir a estudiar en el laboratorio. La muestra que vamos a tomar ahora es algo bastante utilizado en cualquier cocina, es la famosa tabla de picar. Vamos a cubrir la superficie que marca esta plantilla, para posteriormente en el laboratorio hacer la extracción de estos microorganismos, a ver qué se encuentra en la tabla de picar. Ya, otro objeto que se usa bastante en la cocina, ¿cierto?, es una esponja, o en algunos casos un paño para lavar platos. Vamos a hacer el mismo procedimiento anterior, ¿cierto?, una superficie estandarizada, donde vamos a tratar de arrastrar lo que hay en esta superficie. La siguiente muestra que vamos a tomar en esta cocina va a ser el refrigerador que se encuentra en la cocina. La típica dueña de casa, la persona que esté cocinando, ¿cierto?, manipula el refrigerador, la manilla, ¿ya?, junto con los alimentos, y vamos a comprobar si esta manilla de este refrigerador tiene microorganismos. Vamos a ver en este cajón de verdura del refrigerador qué posibilidad o qué tipo de microorganismos vamos a encontrar. Se acaba de cumplir media hora de que nosotros abrimos estas placas, ya, que captan lo que hay en el ambiente, así que los vamos a proceder ahora a cerrar, ¿ya?, para ver qué es lo que se encuentra flotando aquí habitualmente en esta cocina, y que obviamente puede caer en alguna eventualidad los alimentos que uno puede consumir o preparar. Mi estimada señora, ya tomamos las muestras, le aseguro que vamos a encontrar más de alguna cosa, más de alguna sorpresa, y ahí le vamos a contar. Espero que no sean muchas las sorpresas. Gusto de haberle conocido. Hasta luego. Ya nos encontramos en nuestro laboratorio de la universidad. Lo que estamos haciendo ahora es extrayendo, ¿cierto?, de estas tórulas que tomamos las muestras, ¿ya? Previo borteo se está extrayendo los microorganismos que pueden estar en esta tórula. Posteriormente se hacen una serie de diluciones, uno en 10, uno en 100, uno en 1000, ¿ya? Y estas diluciones se siembran en placas, ¿ya?, por una técnica que se llama de rastrillo, para posteriormente estas placas incubarlo. En el caso de las bacterias las vamos a dejar entre 24 y 48 horas, y en el caso de los hongos se tienen que dejar por lo menos unos 5 días en incubación, para posteriormente verificar qué es lo que hacer un recuento de lo que creció y tratar de identificar lo que está creciendo. Estamos con Nuri. Hola Nuri, ¿cómo estás? Y con el doctor Víctor Silva. ¿Cómo está, doctor? Bien, Claudio. De la Universidad Mayor, donde se hicieron todas estas investigaciones de tu cocina. Ya, me sorprende, sí, porque por lo que sorprende. veo hicieron un estudio completo. Nuri, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo está el aseo de la casa? lo intento dejar
dejar la casa soplada. ¿Cuál es la rutina de aseo de la cocina? Porque me imagino hay un aseo intenso de toda la casa, pero ¿cuál es el aseo de tu cocina? Generalmente parto el día a las 7 de la mañana, toman desayuno los hijos, de ahí parto lavando toda la loza, preparo las ollas, las cosas para cocinar y uso cloro, uso desengrasante. ¿Qué utiliza? Desengrasante, cloro. Más esas cosas. Doctor, y otra cosa, ¿sí? dígame, ¿No? pregunte. No, dígame. Y aparte después ya uno se pone a cocinar y después seguimos con el lavado de la loza, digamos, del almuerzo. Y ahí descanso y me tomo la tarde libre. Ah, descansa, muy bien. Y ahí descanso, tarde libre. Víctor, esto es común en las casas de muchos chilenos, digamos, el tema del aseo con estos artículos que ella habla, pero de repente pareciera ser que son insuficientes. Como tú bien mencionas, Claudio, son los artículos que comúnmente encontramos en cualquiera de los hogares chilenos, ¿ya? Los productos yo creo que están bien. Lo que sí hay que tener una cierta sistemática en el proceso de limpieza y eventualmente de control de microorganismos de nuestra cocina. Víctor, ustedes procesaron, ¿no es cierto?, estas muestras que sacaron de distintas partes, como sabían en la nota, de la cocina de Nuri. La llevan, la cultivan. Nosotros podríamos explicar que estos son unos medios de cultivo especiales donde ponen la bacteria y la bacteria empieza a reproducirse y empieza a formar colonias, donde empiezan a crecer y a crecer estas bacterias y el doctor puede identificar entonces qué tipo de bacteria es y cómo se va reproduciendo. La primera muestra que se hizo fue una placa que ustedes dejaron abierta, donde empezaron a llegar un montón de microorganismos. Me gustaría, esa la tienes acá, me gustaría que la mostráramos. Sí, esa yo la traje porque vamos a mostrarla como nuestra placa base, digamos. La placa base, perfecto. Entonces, en esa placa, que fue abierta en un lugar de la cocina, los microorganismos que están en el ambiente... ¿Cómo llegan ahí? Van y caen, digamos, por sobre gravedad, la placa. Por van gravedad, cayendo. ¿sí? Sobre la placa. Después esto lo cerramos, se lleva una estufa de cultivo donde las bacterias se incuban a 37 grados Celsius, que es temperatura fisiológica nuestra, y los hongos a 25 grados Celsius, que es temperatura ambiental, ¿ya? Y lo que tenemos ahí mira, es esto. Ven, Víctor, te invito, mostrémosla acá a la cámara para que quede más claro. Lo que tenemos acá, voy a usar el fondo blanco de contraste, ¿ya? Es una serie de microorganismos de distinto tipo, poca cantidad y gran diversidad de microorganismos. Eso es normal encontrar en el ambiente. De acuerdo. No es esto extraño. ¿Esto de abajo qué es? Eso que está grande, ahí se ve... Esta colonia grande... Y peludo. Que es como una colonia peluda, como bien dice Claudio, para efectos prácticos, ya es un hongo filamentoso. Hongo filamentoso. Al igual que los que están acá al ladito, que son más chiquititos, ya. Perfecto. Que uno es Aspergillus, esto es, si lo vemos por atrás, es un hongo negro. Ya, es un hongo negro. Nuri, ven. Ya. Y los otros son hongos claros. Ahora, pues. Y las colonias cremosas son bacterias. ¿Ya? Esos puntitos blancos. Esos puntitos blancos son bacterias. O sea, en el ambiente predominaron hongos filamentosos de distintos tipos y pocas bacterias. Víctor, ¿y eso es normal que pase? Es normal que en el ambiente esté eso. En nuestro ambiente esté eso. ¿En la cocina solamente o en el eso lo vamos a de la encontrar casa? en toda la casa y es normal de que en una casa existan estos microorganismos. Gran diversidad, poca cantidad. Vamos a ver entonces, esto se hizo un estudio que fue ordenadito. Partimos primero por la llave, ¿no es cierto?, por la caída de agua. ¿Qué microorganismos se encontraron ahí, doctor? Ahí se encontraron principalmente bacterias, ¿ya? No se encontraron hongos filamentosos, ¿ya? Se encontraron bacterias. Y dentro de las bacterias que se encontraron ahí, se encontró una baja cantidad de microorganismos. Para ser más específico, 600 microorganismos por ml fue la cantidad que se contó, ¿ya? Que para hacer una zona húmeda es una baja cantidad. De acuerdo. Pero independiente que haya una baja cantidad de microorganismos, es importante el cuidado que uno tiene que tener, por ejemplo, cuando alguno de nuestros niños o un adulto ya utiliza esto como vaso y coloca la boca directamente sobre la boquilla. ¿La cantidad suficiente para producir una enfermedad? ¿La que usted encontró? Depende del microorganismo. Entonces, la salida de agua, recomendación es dejar el flujo correr de agua. Si en algún momento queremos tomar agua, ¿no es cierto?, hay que dejar correr el flujo. Y usar un vaso. Y usar un vaso, obviamente, para que se limpie, ¿no es cierto?, y tomamos el agua en un vaso. El segundo lugar fue el resumidero. El resumidero, exactamente. Ahí
hubo un mayor número de microorganismos, alrededor de 7.000 microorganismos por ml, ¿ya? Más de 10 veces superior a lo que había acá, porque obviamente aquí se concentran los microorganismos. Exactamente. Y la diversidad era mayor. Mayor número y mayor diversidad, principalmente de bacterias. Y aquí una de las bacterias que nosotros aislamos, que después nosotros la vamos a encontrar en otras muestras, son enterobacterias. Enterobacterias. Son bacterias que habitan normalmente en nuestro tracto gastrointestinal y que son indicadores de contaminación fecal en cualquier muestra. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo Esa es llegan la esas pregunta. bacterias a ese lugar de la cocina? Hablamos de restos de caca. De En teoría... ¿De qué estamos sí. hablando? Porque Para explicar bien a los amigos, ¿ya? Las enterobacterias son bacterias que habitan normalmente en nuestro tracto gastrointestinal. Y cuando uno las identifica en una superficie inanimada o en una superficie animada como nuestras manos, quiere decir de que tanto la superficie inanimada como nuestras manos han estado en contacto con algún elemento que tenía heces. ¿Ya? caca. Un tercio Así de simple. ¿ya? Un tercio del peso de las heces son bacterias. ¿Ya? Ahora, ¿cómo llegó eso ahí? No lo sabemos, porque nosotros no buscamos la fuente ni el reservorio. Son dos palabras desde nuestro punto de vista técnico en microbiología que dice el lugar de donde están estas bacterias. Pero y cómo en forma llegaron ahí. concreta, ¿cómo pueden llegar ahí? Porque la gente hoy día, independiente de la explicación válida que tú das, es ¿cómo llega ahí? ¿Llega por un alimento? ¿Llega por las verduras? ¿Cómo puede llegar? Principalmente, creo yo, por alimentos. ¿Ya? Me explico. Si uno compra una verdura que ha sido previamente regada con aguas servidas Ya. de canal de regadío, esa verdura va a llevar heces y va a llevar las bacterias típicamente que están en las heces. Si esa verdura yo la llevo y la proceso con este cuchillo en estas tablas, voy a estar contaminando todo lo que tenga contacto con esas verduras. Exacto. Y vas traspasando entonces esa contaminación hasta llegar acá. a estos puntos u Ahora, otros puntos. Si yo lavo previamente la verdura, ¿ya? Porque voy a hacer una ensalada o la lavo previamente antes de cocinar, ¿ya? Sí. Voy a estar contaminando este sector. ¿Qué pasó en la manilla, doctor? En la manilla, Siguiente muy punto. buena pregunta. ¿Qué pasa En la manilla, nosotros tuvimos una presencia de pocas bacterias, alrededor de 700 bacterias por 700 bacterias. por ml, que diríamos que es similar a lo que estaba A lo acá. de la caída del agua. sí, Pero de la boca- eran distintas bacterias. No eran las mismas que estaban acá, las que estaban aquí. ¿Qué bacteria encontró? Aquí en la encontramos, mire, yo tengo acá dos placas manilla? ¿Ya? donde crecieron estos microorganismos que nos muestran, ya, yo voy a mostrar A la esta. cámara, vamos acá a la cámara. Y usted va a explicar acá a la cámara, doctor, entonces, Eso. de qué se tratan estas. Esta placa que está en mis manos es una placa, la que está en mi mano, es una placa de agar sangre. Aquí nosotros podemos ver un grupo de bacterias que son más claritas. Esas bacterias se llaman Staphylococcus. ¿Ya? Staphylococcus. Y las amarillitas, esas son Micrococcus. Los Micrococcus son bacterias, llamémosle, buenas. Dentro de los Staphylococcus, como tú bien sabes, Claudio, tenemos algunos Staphylococcus que viven en nuestras manos, pero hay otros Staphylococcus que causan infección. El que causa infección, que es una importante bacteria piógena, El dorado. se llama Staphylococcus aureus o Staphylococcus dorado. Y el que vive en nuestras manos es Staphylococcus epidermidis o saprophyticus. Pero yo quiero que se concentren ahora Muéstrala tú ahí directo, en la adelante. placa, en esta placa blanca. ¿ya? Increíble el desarrollo que hay acá. Vean ustedes, esta es una placa que además de permitir el crecimiento de bacterias, permite también el desarrollo de hongos. Y esas colonias más grandes de textura cremosa... ¿Esas blancas? Esas blancas grandes de textura cremosa... Esos puntos blancos, son ¿los pueden ver? levaduras. Levaduras. Esas levaduras son cándida, levadura del género cándida. ¿Han escuchado hablar de las candidiasis? Es una enfermedad que les causa, por ejemplo, es un hongo patógeno oportunista, una levadura.
no sirve para hacer pan, pero sí causa importantes infecciones, lamentablemente, en las damas. Cuando están en su edad reproductiva, el 70% de las mujeres, lamentablemente, va a cursar con algún cuadro de candidiasis vaginal o vulvovaginal. Y se llama oportunista además porque puede producir infecciones en pacientes que tienen bajas sus defensas. ¿Por qué esta contaminación en la llave? Lo que la llave lo que está reflejando es justamente, podríamos decir, una radiografía microbiológica de las manos de las personas que han tocado la llave en la última limpieza. ¿Qué pasó en el sector acá del secador? En esta parte donde está el secado de plato. Esa muestra es muy interesante. Encontró? Esa muestra es muy interesante. Ahí nosotros encontramos una gran cantidad de microorganismos, alrededor de 15.000 microorganismos por 15.000 centímetro cuadrado. O sea, en un centímetro cuadrado, 15.000 microorganismos. La gran mayoría de ellos, bacterias. Bacterias. Que están acá, ¿ya? Ahora, estas bacterias, te la voy a cerrar porque está un poco... Vamos a mostrar acá. Está fuerte. Nuri, ven. Ven para que veas acá, vamos a mostrar las bacterias. Todas estas son bacterias. Todas estas son bacterias. Y las bacterias más pequeñitas son enterobacterias. ¿De dónde vienen las enterobacterias? Oye, Víctor, el olor del agua. es espantoso. No te acerques mucho, que están qué vivas. fuerte. Ya, no te acerques mucho. Fuertísimo olor. Sí, eso es porque son las bacterias que están en nuestras guatitas, que ayudan en el proceso de fermentación, ¿ya? De acuerdo. Entonces, sí, el olor, para los que estamos aquí cerca, Cerrémoslo. es mejor cerrarlo. Vamos. Ay, qué fuerte el Eso olor. lo encontramos en el resumidero, donde se lava, donde cuelga, donde dejamos la loza y donde gotea toda la loza. Como bien mencionó Claudio, el hecho de que yo deje estilando la loza va a mantener esta superficie húmeda. Para los microorganismos, el hecho de tener humedad facilita su reproducción. Por lo tanto, las bacterias se van a aprovechar de esa humedad constante que está acá para crecer. Para poder reproducirse, ¿no? Y si lamentablemente llegó enterobacterias, o sea, contaminación de bacterias fecales, van a reproducirse rápidamente. Recuerden, o les voy a decir, que una bacteria se demora media hora en reproducirse. Media hora. ¿Qué pasó? Nosotros nos demoramos 9 meses. Bueno, Imagínate. a veces un poquitito más. ¿Qué pasó con la tabla, doctor? En la tabla también es... En la tabla nos llevamos una gran sorpresa positiva. A ver. Porque nosotros hubiésemos esperado que como acá se procesan muchos alimentos, hubiese sido el sitio donde hubiésemos encontrado un gran número de microorganismos. Pero afortunadamente aquí habían pocas bacterias. ¿Por qué? Probablemente creemos nosotros que con la limpieza en esta superficie por arrastre se eliminan microorganismos. Y si se deja secar, ya, si no está húmedo, las bacterias va a ser difícil que crezcan. Así que aquí habían alrededor de 700 microorganismos solamente por centímetro cuadrado. En la madera, y da las rayas que van quedando, ¿no es cierto?, por el trabajo que uno hace arriba de la madera, uno tiende a pensar que en esas rayitas pueden empezar a quedar más microorganismos. Podría ser una superficie de mayor contaminación. Sin duda. ¿Hay alguna recomendación de usar un tipo de tabla específica? Plástica, madera? ¿Qué es recomendable como para el trabajo con los alimentos en la casa? Yo diría que depende del alimento, ¿ya? ¿Por qué? Para aquellos alimentos que uno sabe que vienen con mayor contaminación microbiana, yo prefiero la utilización de plástico. Plástica. O, mejor que el plástico, vidrio. No sé si ustedes han visto tablas de vidrio. También, hay de vidrio. Sí, hay. Es lo mejor la tabla de vidrio. Facilita una mejor limpieza y mantener nuestra cocina limpia para poder procesar los alimentos. Otros alimentos que no vengan tan contaminados, La carne. cualquier otra tabla. Ya. ¿Ya? Tenemos los útiles de aseo, la esponja. La esponja. ¿sí? También se analizó la esponja. Y Eso encontramos, ¿qué encontramos en la esponja, doctor? Ah, la esponja, sí. La esponja, nosotros Me habla de la encontramos esponja. una gran cantidad de microorganismos. Sobre 15.000 microorganismos Sobre 15.000. por centímetro cuadrado. La esponja. Esto nos llamó mucho la atención. ¿Por qué? Porque nosotros, este es el instrumento o el artículo que utilizamos Muy para utilizado. limpiar todas las cosas de nuestra cocina. Platos, cucharas, Hagamos una utensilios encuesta. ¿Quién de y ustedes esto. utiliza la esponja en la casa? Levante la mano. Todo. Todas. Mira, Todas. 100%. ¿Ya? Ahora, aquí las bacterias que nosotros encontramos, y si tú quieres se lo podemos mostrar a la cámara para que la ¿Tenemos- gente lo vea. ¿Tenemos la muestra? Sí, tenemos la muestra. Vamos con la muestra. ¿Cuál es? Estas dos.
Nuri, ven para acá. Ven, acompáñanos, mira. Préstame eso. No. Ah, espera, Oh, esto está en la esponja. En la esponja. Lo que utilizan el 100% de las personas hoy día en el estudio. Atención, muchachos. Esto que está acá es la placa de agar sangre y lo que tiene Claudio en su mano es la placa de agar McConkey. Otro agar especial para bacterias entéricas. El agar es un medio de cultivo. Si colocamos las dos darle puntas, comida a las bacterias. Eso, ahí podemos ver que hay un gran número de microorganismos. Y como lo vemos en la placa donde está la mano de Claudio, ¿ya? Acá. La gran mayoría de los microorganismos que creció eran microorganismos de la guatita. O sea, enterobacterias. Enterobacterias. O sea que es un indicador Coliformes de contaminación fecal. Coliforme Fecal. En la esponja. en la esponja. ¿Ya? Caca en la esponja. Ciérralo porque está... ¿Cómo sobreviven a los detergentes, a Porque el los cloro, ¿cómo sobreviven desengrasantes? a todo eso? Aquí Son de fierro estas bacterias. Sí, las bacterias se van adaptando a las condiciones. En este caso, las enterobacterias se van protegiendo y pueden sobrevivir a la acción de los potentes químicos que utilizamos en el hogar, Perfecto. como el cloro. Y ahí hay una pregunta. Por ejemplo, el cloro, ¿usted lo utiliza con agua fría o lo utiliza con agua caliente? con agua fría. Con agua fría. Sí. Muy bien. El cloro se tiene que usar con agua fría, porque si yo lo utilizo con agua caliente, se evapora el cloro y además de irritarme las vías respiratorias, no va a estar ejerciendo su acción contra los microorganismos Así es. en los artículos que lo estoy utilizando. Doctor, pasemos al refrigerador. Vamos a... Acá se hicieron 2 muestras, Nuri, ¿no es cierto? De la manilla. En la manilla sí. y en el interior del refrigerador. Sí. ¿Qué pasó en la manilla? En la manilla habían pocos microorganismos, principalmente bacterias de algunas levaduras, probablemente de la manipulación de la mano. De acuerdo. Pero sí donde nos encontramos con sorpresa fue al interior del refrigerador. ¿En qué parte? ¿Qué El refrigerador, la muestra se tomó del lugar donde se guardan las verduras, ¿ya? Y donde se guardan las verduras, uno esperaría que el refrigerador, que está a una temperatura de 4 grados o menos, no existiesen microorganismos o existiesen muy pocos microorganismos. Pero aquí nosotros encontramos un grupo especial de microorganismos que yo los traje para que Están también, vamos a ustedes ver. lo puedan ver. ¿Ya? Nos acercamos. Vamos. Ah, este es espantoso, ¿ah? Que son estos microorganismos. Mira, Nuri, mira, Nuri, por favor. Donde nosotros encontramos hongos, ¿ya? Demasiado. Y bacterias. Los hongos, vean, aquí tenemos un hongo negro, era una alternaria. Son hongos hialinos, también encontramos aspergillus, ¿ya? Esto dentro del refrigerador. Dentro del Donde se refrigerador, guarda la fruta. donde se guarda la fruta. ¿Por qué? Porque los hongos son organismos biodegradadores por naturaleza. Donde hay materia orgánica, ellos están ahí para biodegradarla y devolver, digamos, todo esto al medio. Sin embargo, los hongos, a diferencia de muchas bacterias, ellos tienen la capacidad de sobrevivir en situaciones extremas. O sea, pueden crecer a altas temperaturas Demasiados. y pueden crecer a bajas temperaturas. La mayoría de las bacterias que causan enfermedades en el hombre no pueden crecer a esas temperaturas, Exactamente. ¿ya? Pero los hongos sí. ¿Y Víctor, estos hongos sí? porque la gente quedó impresionada. En verdad aquí es espantosa la cantidad de colonias, los coloridos y todo. Esto produce enfermedad. ¿Alguien puede enfermarse por esta contaminación que estamos mostrando en pantalla? Sí, mira, en relación a la patogenicidad de los hongos, ellos tienen 3 mecanismos de patogenicidad. Uno es la invasión, el segundo es la toxicidad y el tercero es la hipersensibilidad. Me explico. Si hay personas que son alérgicas a hongos, cuando estos hongos están en el ambiente, pueden ellos tener una reacción alérgica respiratoria. El hongo también puede invadir a las personas que, si somos aparentemente sanos, no estamos inmunodeprimidos, estos hongos a nosotros no nos causan daños. Nuestro sistema inmune los controla y evita que ellos causen enfermedades en nosotros. Sin embargo, si hay una paciente inmunodeprimida, como por ejemplo mencionó Claudio, una mujer o un hombre que tenga una aplasia medular, que tenga leucemia, por una ejemplo, leucemia, ¿ya? O que esté en tratamiento prolongado con Por corticoides, cáncer, una persona que ¿ya? está en cáncer por una o quimioterapia. con radioterapia o quimioterapia. Esto puede ser realmente mortal. Ya, mortal.
Impresionante. Nosotros, digamos, tenemos datos de que en nuestro país estos hongos están presentes y causan infecciones y lamentablemente también matan personas. Víctor, me gustaría preguntarle a la Nuri. Nuri, Sí. ¿qué opinas de esto? ¿Qué pasó con esta? No, yo estoy con esta asombrada de imagen? todas maneras porque uno se preocupa de manejar la casa limpia. Exacto. De todas maneras. Pero te das porque cuenta que hay gérmenes en los lugares, insospechados. Jamás Lógico. pensamos que en estos lugares pueden haber gérmenes. No, porque uno vive, echa cloro acá, cloro por todas partes, y yo le explicaba que he hecho soda y también me Y dicen Nuri, que no mata. una mujer, porque la gente que fue, los periodistas que estuvieron en la nota, tremendamente pulcra y limpia hasta el aire, limpia todo. Entonces encontrar esto para ti ha sido una sorpresa hoy día. Claro, de todas maneras, porque uno no se, jamás va a pensar eso. Jamás va a pensar que tiene microbios en la plata. Uno sabe que en el baño es más fácil encontrar más microbios. Nuri, veamos solución, aprovechemos que Ya, está una Víctor solución, que me y dé es una experto en el solución. tema, Sí. para empezar a ver soluciones, y todo el público está hoy día acá, han quedado asombrados con esto, pero veamos cómo manejamos en la casa los útiles de aseo en forma correcta. Ya. Tengo una bandeja, una mesita acá, con distintas soluciones. Por favor, quiero que pasen acá adelante Ya. y me acompañen acá. Delante de la cocina. Ahí nos va a poner, por favor, usted, profesor, al medio, Nuria, Ya. ya. Cuéntenos cuáles son las soluciones y cómo las vamos a usar. Porque vemos en la casa que está el cloro, muchas de estas cosas las tenemos en la casa. De repente no estamos usándolas bien. Víctor. Sí, lo primero que hay que recomendar es que hay que eliminar la materia orgánica. Si se quedó materia orgánica, inactiva... ¿Qué materia orgánica? Para que le digamos a la gente... Restos de comida. Restos de comida, restos Restos de de carne, comida, ¿no es ¿ya? cierto? Arroz. Todo comida lo que es resto de comida, ya, que es materia orgánica, inactiva y protege a los microorganismos que están dentro. O sea, forma un escudo protector. Entonces yo le puedo echar mucho cloro a algo, pero si está la materia orgánica y las bacterias están dentro de ellas, no les va a pasar nada. Eso es lo que puede explicar que por mucho que uno limpie con químicos que son desinfectantes, igual pueden haber microorganismos. ¿De Exacto. acuerdo? Lo primero, limpiar, si es posible, con agua corriente, con detergente, cualquier detergente, para eliminar, barrer, ¿ya? Y disminuir al máximo la cantidad de materia orgánica. Eso es por arrastre. Por arrastre. ¿No es cierto? Eso es lo que Arrastramos pasa. todo lo que son restos de comida. Eso tiene que quedar limpio. Luego podemos aplicar los químicos, Ya. que son desinfectantes, si es posible, más que utilizar una esponja o un paño, Ya. es preferible, ¿ya? Y ahí donde a veces viene lo que es costo-beneficio, utilizar un papel absorbente para hacer la limpieza final. De acuerdo. ¿Ya? Donde uno aplica el producto, después, porque eso lo elimina Porque es desechable. desechable y se va junto con las bacterias. Mantener las zonas secas y aireadas. En muchos lugares prefieren también el uso de alcohol para determinadas superficies. ¿Para qué superficies, por ejemplo? ¿Dónde Todo- lo podemos Para usar? los muebles. Todo lo que es muebles, Para los ya muebles se todo usa lo que es la parte de mueblería que no sea de madera. De madera. Porque si no ¿ya? lo va a destruir. Que no sea de madera. Y para la parte de vidrios también puede ser Y la fantástico. parte No usar el alcohol a absoluto o al 95%. Hay que diluirlo. Ya también se diluye, digamos, uno lo lleva en el laboratorio a lo que se llama el 70%. ¿Por qué se diluye? Porque la presencia del agua permite y favorece la penetración del alcohol al producto. Perfecto. ¿Ya? Y Y pasa lo mismo en el cloro, ¿no? Pasa lo mismo que con el cloro. Permite ¿ya? que penetre, ¿no es cierto?, en el micro. ¿Qué pasa con la esponja? ¿La esponja se puede utilizar? Los dueños de casa que tienen esponja hoy en la casa, ¿qué hacemos? Sí, la idea de la esponja es mantener un cuidado con ella, porque nosotros vimos en este reportaje contaminación. que se puede transformar en un reservorio e incluso en un vehículo de transmisión de las bacterias. Una casa donde usted colecciona bacterias. Doctor, ¿Ya? pero generalmente Eso uno puede ser. renueva la esponja. porque Exactamente, se va pero renovando. cada ¿por vez qué? que yo dejo esto acá, Sí. yo ya lo acabo de contaminar. O sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que ocupar y botar? No, porque si no se va a quedar sin presupuesto a final de mes. No le va a alcanzar así. Lógico, vale de ¿Esto se puede barata caer en la alguna esponja. solución que permita No. desinfectar? Lo importante es evitar que quede guardado húmedo, que quede con agua. Entonces, la última vez que yo lo utilice, ya sabiendo que con esto voy a lavar la olla, los platos y voy a botar la materia orgánica, lo tengo que enjuagar bien para eliminar los restos de materia orgánica. Después yo lo exprimo al máximo y lo dejo secar.
Exacto. Si esto se guarda húmedo y con materia orgánica, voy a tener un caldo de cultivo de bacterias y otros microorganismos. Va a coleccionar bacterias en la esponja. Víctor, yo quiero agradecer tu presencia, ha sido tremendamente instructivo. Muy Muchas gracias entretenido, por la te invitación, pasaste, Claudia. muy agradable. Nuri, no, Nuri, agradecer a Nuri porque nos dejó entrar a su casa, ver su cocina y contarte que esto que te pasa a ti, Nuri, le pasa a muchos chilenos y a muchas dueñas de casa hoy día, que gracias a esta exploración que hicimos en tu casa pudimos aprender